Hola a todos. Hoy quiero hablarles de la ley de financiamiento radicada ayer en el Congreso de la República por parte del Gobierno de Colombia. Un proyecto ambicioso que busca financiar el presupuesto general de la Nación para el año 2025 y reactivar la economía del país. Sin embargo, quiero abordar este tema desde un análisis crítico, evaluando no solo los aspectos positivos, sino también los riesgos y las inconsistencias de esta propuesta. Como sabemos, la economía colombiana está saliendo de un periodo de desaceleración tras un crecimiento efímero en el año 2022. A esto se le suman problemas estructurales como una alta inflación y un déficit fiscal heredado. La administración actual ha argumentado que para alcanzar el crecimiento económico sostenible es necesario inyectar recursos a través de esta nueva ley de financiamiento. ¿Pero es realmente esta la solución adecuada? Hagamos un breve análisis de los que yo considero son los puntos claves del proyecto de ley. En primer lugar, analicemos las medidas fiscales que se plantean. Respecto al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, se plantea una reducción gradual de la tarifa del impuesto corporativo para así mejorar la competitividad. Sin embargo, ¿a qué costo? En el corto plazo, esto podría traer inversiones, pero a largo plazo disminuye el recaudo y genera o podría generar un vacío fiscal. Esta medida asume que la inversión aumentará automáticamente simplemente con menores impuestos, pero no aborda los desafíos estructurales de las empresas colombianas como la falta de infraestructura, la baja productividad, entre otros problemas que tienen. En segundo lugar, los impuestos ecológicos. Introducir un impuesto al carbono parece una medida positiva para combatir el cambio climático. No obstante, es necesario preguntarse si Colombia, con sus limitaciones fiscales y sociales, estaría preparada para implementar este tipo de impuestos sin comprometer la competitividad de sectores claves como el petrolero. Un aumento en los costos de estos sectores podría generar pérdidas de empleos significativas en regiones dependientes de estas actividades. En tercer lugar, sobre el impuesto al patrimonio. La ampliación de la base del impuesto al patrimonio busca reducir la desigualdad. Si bien en teoría esto es algo positivo, en la práctica este tipo de impuestos son notoriamente difíciles de implementar de manera eficiente. Históricamente se ha observado que los más ricos siempre encuentran maneras de evitar estos impuestos, lo que podría reducir el impacto esperado en el recaudo. Un segundo punto importante, gravar los juegos de azar en línea. Aunque el impuesto al juego en línea puede parecer una fuente fácil de ingresos, se debe cuestionar su verdadero impacto. El sector de juegos online es muy volátil y grabarlo podría desincentivar su crecimiento, mientras que los ingresos esperados de este impuesto podrían no ser tan altos como se espera o se proyecta. En tercer lugar, sobre la inversión pública y privada. La ley pone un gran énfasis en estimular la inversión pública y privada. Pero aquí surge una crítica importante. Gran parte de la inversión que se pretende atraer sigue dependiendo de la confianza en las políticas a largo plazo del país. Si la administración no es capaz de ofrecer un entorno estable y predecible, social, política y económicamente, es probable que la inversión privada no crezca al ritmo esperado, incluso con incentivos fiscales. Otro punto importante, justicia fiscal y equidad. La ley habla de justicia y equidad, justicia fiscal, transfiriendo recursos de sectores extractivos hacia sectores más productivos. Pero esto ignora una realidad. Colombia sigue siendo altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y minería. Gravar aún más estos sectores bajo el pretexto de externalidades negativas podría debilitar las ya frágiles finanzas de las empresas extractivas y afectar el crecimiento del PIB en un momento en el que necesitamos capitalizar esos ingresos. Ahora bien, hagamos un breve análisis económico sobre el impacto de la ley de financiamiento. Como impactos positivos, primero, encontraría un incentivo a la inversión privada. Es cierto que la reducción del impuesto corporativo podría incentivar la inversión privada, lo cual es necesario para dinamizar la economía. En este sentido, es una medida alineada
con las tendencias globales de reducir las tasas efectivas de impuestos para así atraer inversión. También podría ser positivo un crecimiento económico sostenible. La introducción de impuestos ecológicos y los test verdes pueden alinear a Colombia con los compromisos globales en materia de cambio climático. Pero esto no solo podría tener éxito si el gobierno logra implementar proyectos viables que generen retornos sostenibles, algo que está lejos de estar garantizado. Como impacto negativo, o más que negativo, yo diría impactos desafiantes, encontraría que las proyecciones fiscales de la ley indican un incremento inicial del recaudo, pero luego, a partir del año 2026, este disminuye considerablemente. ¿Cómo compensará el gobierno esta caída de los ingresos a partir del año 2026? No está claro si las políticas actuales son suficientes para mantener el equilibrio fiscal a largo plazo, lo que podría llevar a un endeudamiento adicional o nuevos impuestos en el futuro. Como segundo punto, digamos, negativo, también se puede presentar una dependencia de sectores clave. Colombia sigue siendo altamente dependiente de los sectores extractivos, como lo veíamos anteriormente. Gravar más fuertemente a las industrias de petróleo y minería bajo el argumento de estas externalidades negativas de las que hablan puede ser contraproducente si no se ofrecen alternativas viables para la transición energética. ¿Qué pasará con las regiones cuya economía depende de estos sectores? Igualmente se podía observar una inequidad fiscal. Aunque la ley busca la progresividad, impuestos como el del patrimonio tienen una efectividad limitada en muchos países donde los más ricos encuentran formas de eludir su impacto. Esto podría significar que el recaudo esperado de estos impuestos no se materialice, mientras que las clases medias, como siempre, podrían terminar soportando más carga impositiva de la esperada. Ahora bien, muchos nos preguntamos, ¿por qué se necesita esta ley si hace poco hubo una reforma tributaria? Es importante cuestionar por qué esta ley es necesaria, habiendo aprobado ya en este mismo gobierno una reforma tributaria muy recientemente. ¿Qué falló en la reforma anterior que ahora necesitamos una nueva ley de financiamiento? El argumento principal del gobierno es que la reforma pasada no fue suficiente para financiar la inversión en la transición energética ni para cubrir el déficit fiscal estructural. Pero este planteamiento ignora una parte importante de la caída económica en el año 2023, que fue causada por decisiones del propio gobierno, como el ajuste forzoso de la economía a través de políticas monetarias y fiscales restrictivas. Es cierto que en pandemia se afectó fuertemente la economía, pero también lo es que estamos en una fase de corrección. En este punto la duda es si una ley de financiamiento que aumenta la carga fiscal en algunos sectores claves como el petróleo, la minería, acabamos de ver juegos de azar, etcétera, es la mejor herramienta para consolidar la recuperación. ¿Realmente necesitamos más impuestos o una mejor administración de los recursos que ya tenemos? Yo creo que es la segunda. En resumen, la ley de financiamiento presenta una visión ambiciosa pero con riesgos significativos. Si bien busca reactivar la economía y alinearla con objetivos de sostenibilidad, también plantea grandes interrogantes sobre su viabilidad a largo plazo y la equidad de sus medidas fiscales. En un contexto en el que Colombia aún enfrenta grandes desafíos estructurales, es esencial que se piense más allá de los ingresos inmediatos y se evalúe si las políticas propuestas realmente construirán una base sólida para el crecimiento futuro. En Illegal Services siempre estamos actualizados para brindarle a nuestros clientes la mejor alternativa de asesoría. No olvides seguirnos en nuestras redes y darle like a este video, también compartirlo. Esperamos que este video haya sido de su utilidad y que nos sigan, por favor, y regístrese en nuestros canales para no perderse nuestros videos. Todas las semanas vamos a estar sacando videos. Un saludo y feliz día.